Bueno, bueno, sí, probado, dos, tres. ¿Me escuchan ahí atrás bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo la verdad me siento muy, muy a gusto. La verdad me siento muy privilegiado. Me siento muy, me siento muy privilegiado de estar aquí otra vez en San José y estar juntos y escuchar la palabra de Dios y aprender aquí en este hogar que abre sus puertas y sobre todo con los hermanos. Y también yo creo que Dios quiere enseñarnos hoy cosas importantes. Eh, yo la verdad, pues, estoy muy, muy, muy feliz, ¿no? Muy alegre de estar aquí y ver esta oportunidad de estar con ustedes otra vez. Vamos a tener un estudio breve de las Escrituras, pero creo que muy importante. Eh, y después, el objetivo de esta noche es alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús, el nombre de Cristo. ¿Sí? Vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a inclinar nuestros rostros, enseñar reverencia al Señor, para que Él sea el que nos hable, para que Él sea el que nos enseñe, para que no esperes que yo sea el que te enseñe, sino para que esperes que el Señor Jesús, el Padre, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe todas las cosas. Señor Jesús, gracias por esta preciosa noche que nos das, Dios, en esta comunidad de San José, Señor. Gracias por tu amor tan infinito, Dios, porque la tarde es perfecta, Padre. La lluvia no llegó, Padre. Podemos estar aquí escuchando tu palabra y también esperando que mucha gente escuche tu palabra, Dios, y venga a ti, se vuelva a ti, Señor. Enséñanos, Dios, a hacer tu voluntad a través de tu palabra en esta tarde. Yo te ruego, Padre, que todos los que están aquí presentes vengan esperando de ti algo, Señor, y no esperando del hombre algo, sino de ti, Señor. Te ruego que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que venga tu Espíritu Santo a abrir las fibras de nuestro ser para entender lo que tú nos quieres decir hoy. Yo te ruego que tú nada más me uses, Dios, pero que todos salgamos bendecidos por tu palabra, no solamente para saberla, sino para vivirla. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. Amén. Hoy voy a hablar, o el título de este estudio que yo tengo listo en este momento, y yo lo tengo titulado ¿Por qué se alaba y se exalta a Cristo Jesús? Podrá parecer una pregunta muy sencilla. El título de este estudio es ¿por qué se alaba y se exalta a Cristo Jesús? Hoy en día hay mucha gente que dice que alaba a Cristo Jesús. Hoy en día abundan muchas personas que ponen en sus labios el nombre de Jesús. Y hoy en día abundan muchos templos y abundan muchos lugares que de alguna manera proclaman servir, amar, alabar a Jesús. Muchas de esas veces no está basado en un cambio de vida radical, sino meramente en un hábito rutinario, en un hábito de costumbre, en un hábito porque es la religión que ha traído uno de hace tiempo, la religión de los padres, o porque simplemente viendo cómo se comportan los demás en un templo y todos dicen que aman a Jesús aunque no le aman, todos lloran y dicen lloro por Jesús, yo cargo mi Biblia por Jesús, etcétera, etcétera, pero la vida misma demuestra que no hay un cambio. Alabando a Cristo, realmente esa gente alaba a un Cristo que no conoce, alaban a un Jesús que no conoce. Dios quiere que se le alabe a Él, Jesucristo quiere que se le alabe a Él, que se le exalte a Él. Pero espera que la gente que le alabe, que le invoque su santo nombre, que magnifique su nombre, que no lo haga a ciegas, que no lo haga de una manera con una fe supersticiosa, que no lo haga de una forma como diciendo, pues yo creo que sirvo a Dios, yo creo que le honro, yo creo que le amo, pero como una superstición, como viendo duda, no como una firmeza. Es una alabanza y una exaltación a un Jesús que no se conoce. Es como que exaltes a alguien
que solo lo conoces por su nombre, pero nunca lo has frecuentado, nunca lo has visitado, nunca han comido juntos, nunca han conversado de cosas profundas y íntimas para el beneficio de tu alma. No hay ese conocimiento de Jesús, pero se le canta, pero se le ora. Y hoy en día veo que hay mucha gente que alaba a Dios. Esa alabanza no tiene mucha duración. Esa alabanza es una alabanza corta. Esa exaltación no tiene larga duración. ¿Por qué? Porque si tiene culto de domingo, un ejemplo, de 10 a 12 del día. Si hay culto de domingo de 10 a 12 del día y durante ese momento de culto alaba a Dios, cuando termina el culto ahí se acabó la alabanza. Porque el resto del día del domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, no es una alabanza diaria hacia Dios la manera de vivir. No es una manera de decir con las obras, con los hechos, con los actos y con las palabras, esto es para ti, Señor, a manera de alabanza y de exaltación a su persona. Lejos de eso, es insulto, es ofensa. Las personas cantan cantos preciosos acerca de Jesús, pero el canto desaparece cuando termina el culto de reunión. No es una genuina alabanza que se levanta día con día. No es una genuina alabanza que se levanta hora con hora, minuto a minuto en la vida de las personas. Justicia, santidad, amor, perdón, celos por Dios, humillación, dedicado con un amor profundo del alma de una criatura hacia su Dios. Solo dura un rato. Solo dura un momento y eso demuestra que hay mucha gente que alaba a un Cristo que no conoce. Alaba a un Jesús que no conoce. Este es el primer punto. El segundo punto que quiero hablar es este. Otros ni alaban a Cristo. Otros ni piensan que Jesús deba de ser alabado o reconocido como Dios, Jehová de los ejércitos, de la misma naturaleza divina del Padre, para ser honrado y alabado. En algunos casos, mucha gente alaba a Dios de una manera sin conocerle, pero en muchos otros ni siquiera consideran que Dios es digno que Jesús, enfatizo, que Jesús es digno de ser alabado. Ahora yo quiero aquí aclarar un punto. Jesús debe ser alabado. No voy a adelantar porque voy a hablar de esto. Jesús debe ser exaltado por todos los que estamos aquí y por todos los que están fuera de aquí. Y hay muchos motivos y razones. Muchos motivos y muchas razones. Yo solamente voy a dar unos cuantos. Pero, ¿en qué lugar estás ubicado tú en esta noche? ¿Estás ubicado en los que ni siquiera alaban a Cristo? ¿En los que ni siquiera consideran a Jesús como el Señor, el motivo de su adoración, el motivo de su vivir, el motivo de su caminar, el motivo de la pureza de sus pensamientos y el motivo de su canto en la adoración? Ni siquiera es eso. Y a lo mejor dices, no, sí es Jesús, pero solamente en el momento del canto, no en el momento de la vida diaria, no en el momento de la vida cotidiana. En otros extremos, ni siquiera el Señor Jesús es motivo de adoración. Pueden pensar, según mis doctrinas, no debe darse tanta relevancia a Jesús. En el caso del Islam, Jesús es un mero profeta. Creer en el karma es una mejor alternativa en el relativismo, entre otras filosofías y otras fes. Pero hoy vamos a entender quién es Jesús y por qué Él debe ser alabado y por qué Él debe ser exaltado. El título y la pregunta es, ¿por qué se alaba y por qué se exalta a Jesús? Hazte la pregunta, ¿por qué yo debo de alabar y exaltar, alabar la grandeza, alabar la misericordia, etcétera? Y exaltar es poner en alto el nombre de Jesús, no en un momento, no en un rato, no en una reunión como esta. Y quiero que entiendan bien esto. Exaltar a Jesús en un ratito como este y salir allá afuera y no acordarse de Jesús como para seguirle exaltando en nuestra manera de vivir, no sirve. No sirve. Realmente, voy a pasar al tercer punto, hay muchos motivos por los cuales el Señor Jesús debe ser alabado y exaltado. Hay muchos motivos. El primer motivo es que Jesús es Dios con los hombres y Jesús es Dios hecho carne. ¿Por qué voy a alabar a Jesús?
El primer motivo que tenemos en esta noche es porque Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús no es un hombre común y corriente. Jesús no es un profeta muy iluminado. Jesús no es simplemente un hombre espiritual. Y Jesús no es simplemente el Hijo de Dios como viéndolo inferior al Padre. Jesús no es un ángel. Jesús no es un ser humano cualquiera. Jesús es digno de ser alabado, es digno de ser exaltado porque Él es Dios. Y al verdadero Dios se le alaba, al verdadero Dios se le exalta, al verdadero Dios se le honra. Mateo 1:23 dice, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. ¿Sí? Llamará su nombre Emmanuel. Y el nombre Manuel tiene un significado, porque a Jesús no se le decía Manuel, pero tenía un significado y fue dejado escrito en Mateo 1:23 para dar a entender algo tan sencillo. Aunque mucha gente no lo quisiera recibir, aunque mucha gente no quisiera darle la honra que Cristo se merece, Jesús es Dios, porque cuando Él estaba andando en esta tierra, caminando entre los hombres, amando entre los hombres, era como dice el nombre Manuel, era Dios entre los hombres. Él es Dios. El primer motivo para que tú dediques tu vida a Él y le exaltes a Jesús. Y aclaro, Jesús, el Padre es adorado, el Señor es adorado. Pero hablando del Hijo, el Señor Jesucristo, Jesús es Dios. Isaías 9:6, vamos a ver qué dice Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice de la siguiente forma. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La humanidad va a recibir un niño. Y bueno, recibió un niño, porque este ya pasó. La humanidad iba a recibir un hijo. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, con letras mayúsculas, admirable, consejero. Escuchen bien, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escuchen bien, un motivo para que Jesús sea adorado es porque Él es Dios con los hombres, es Dios hecho carne. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice era un Dios, porque en el original griego no aparece un Dios. Dice el verbo era Dios. Jesús es Dios. Juan 1:14, vamos a verlo, que dice este versículo que es muy importante. Estamos viendo apenas el primer motivo que yo les estoy dando en esta tarde para adorar a Cristo, exaltar su nombre. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y aquel verbo, esa palabra de Dios, esa palabra de Jehová, esa palabra del Padre, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue un ser humano como cualquiera. Y Jesús participa de dos naturalezas. La naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios, y la naturaleza de carne, que es la naturaleza de los hombres. O sea que Jesús es tanto Dios como ser humano. Es tanto ser humano como Dios. Esas dos naturalezas en una sola persona. Dice, ese verbo se hizo carne y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria.
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el texto declara que es Dios con nosotros, hace referencia a la visitación tan esperada de Dios hacia los hombres. Dios iba a bajar con la raza humana. Dios iba a bajar y bajó, pero la raza humana no le recibió. La raza humana no le reconoció. ¿Sí? No conocieron que vino a ellos y no le reconocieron. El que les creó anduvo entre ellos como uno de ellos, pero no le recibieron. Jesús es Dios con el hombre, como hombre revestido de carne. El verbo de Dios, la palabra de Jehová que salió de su propio espíritu, de su misma esencia, de su misma naturaleza divina, la cual no comparte con ninguna otra criatura. Ninguna otra criatura es como Jesús y como el Padre. Ninguna otra criatura. ¿Sí? Solamente Jesús, como dice el texto, esa palabra de Dios, el verbo de Dios, es el único que comparte esa esencia con el Padre. ¿Sí? Ninguna otra criatura. Dios andando entre los hombres, Jesús habitando entre los hombres, nunca se ha oído algo similar de ninguna otra deidad, de ninguna otra civilización, que el Dios venga a humillarse y amar a los hombres en esa forma como el Señor Jesús lo ha hecho. Cuando dice un niño nos es nacido y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es el mismísimo Dios habitando entre los hombres. Dios manifestándose en su eterno amor en uno como cualquiera de nosotros, expuesto a un entorno difícil como el de nosotros, de la vida caída del ser humano, pero sin pecado. No se manifestó el Señor Jesús con portentoso estruendo y gloria majestuosa, porque de lo contrario, la fragilidad del hombre no lo resistiría. Dios en su amor se manifestó de la manera como el ser humano lo podía recibir, como uno de nosotros. Jesús no es la revelación de un ser o un Dios menor que el verdadero Dios tampoco. Jesús es Dios y Jesús no es la revelación menor que la del verdadero Dios. No, para nada. Jesús es la revelación excelsa de la gloria de Dios y su majestad y su amor y todas las buenas intenciones de Dios que estaban desde el seno del Padre, así como dice el primer capítulo de Juan, desde el seno del Padre vino Jesús a traérnoslas a nosotros, hacia la humanidad. Ese es el primer motivo por el cual tú debes y yo debo alabar y exaltar a Jesús, porque Él es Dios. Ese es el primer motivo. Jesús es Dios. El segundo motivo es que Jesús, a pesar de ser excelso, que tiene la misma gloria de Dios, el segundo motivo para alabar a Jesús es que Él se humilló a sí mismo. ¿Sí? Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Si lo tienen, dice: haya pues entre vosotros este sentir, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y la palabra forma viene del griego morphos, que es esencia y naturaleza, es de la misma sustancia que de Dios. Jesús, siendo de la misma sustancia de Dios, de la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios el Padre. Otro motivo para alabar a Jesús, como acabamos de ver al final de estos versículos,
Otro motivo para exaltar a Cristo, alabar a Cristo. Y también el Padre se llena de gloria cuando la gente, los justos, adoran y alaban a su Hijo Jesucristo. Es porque Él se humilló. Otro motivo para que tú y yo alabemos al Hijo de Dios es porque Él se humilló hasta lo sumo. Literalmente Jesús abandonó su naturaleza divina para participar de una naturaleza humana. Y aún más que eso, pues no vino a nacer en una familia cómoda. Escuchen esto, Jesucristo no vino a nacer en una casa de ricos. Jesucristo nació y estando recién parido el Señor Jesús, habiendo recién nacido el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios todopoderoso, naciendo como una persona como tú y como yo. No vino a nacer en la casa de los ricos. Jesús, en su pequeño cuerpo de bebé, fue puesto ahí donde comen los ganados. Fue puesto ahí para que duerma donde el buey y el asno tomaban su comida. Es tremenda la humillación del Hijo de Dios. Porque no solamente se humilla al hacerse hombre, se humilla al venir como hombre pobre, humilde. Creo que tú tienes más prendas de ropa que lo que Jesús tenía. Creo que tú tienes más cosas en tu casa, independientemente de cómo tengas tu casita. Pero yo estoy seguro que tú tienes más cosas que las cosas que Jesús tenía. Porque la misma palabra dice que ni siquiera Él tenía dónde recostar su cabeza. Otro motivo para que tú adores es porque Él se humilló hasta lo sumo. Jesús no vino a nacer en una familia opulenta, sino con muchas necesidades. Siendo pobre, dejó la adoración de hombres como divinidad, como juntamente le correspondía ser honrado y alabado. Todo cambiado, ¿por qué? ¿A cambio de qué dejó Jesús eso? Por una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado. Si ser como un ser humano es ya humillante, venir sin resplandor, sino como un pobre ser humano padeciendo muchas cosas, eso fue más humillante. Pero lo más bajo que Jesús se humilló fue ser muerto en una cruz como un criminal, estar exhibido, casi desnudo en una cruz, para que la gente se burle de él. Y eso fue lo más bajo que Jesús se tuvo que humillar de una manera muy vergonzosa. Pregúntate, ¿ese es el lugar que le corresponde a alguien que dejó su trono para amar a los de abajo? Pregúntate. El que deja la gloria, el que deja el honor, el que deja un trono lleno de luz y de majestad. Jesús sentado en su trono de gloria. Jesús sentado como Rey de Reyes, como Señor de Señores, sentado en su trono. Dejar toda esa gloria para venir al mundo, nacer como ser humano, nacer pobre y en lo último ser clavado en la cruz. Yo te pregunto, y esta es la pregunta, ¿ese es el lugar que les corresponde a alguien como Jesús? Tú sabes la respuesta, tú sabes que no ese es el lugar que le corresponde. No ese lugar le corresponde a Jesús. Pero Jesús se humilló. Jesús se humilló. Al que les amó, ese era el lugar que le correspondía. Al que te amó para bajar del trono, ese era el lugar que le correspondía a él. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo hizo a él humillarse tanto? Fue por amor. Fue por amor. Y tú recordarás, como dice el texto, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si salvar nuestras almas le costó muy caro y fue muy duro para el Señor salvar nuestras vidas, yo te pregunto si estás dispuesto a pagar todo por Él. ¿Estás dispuesto a pagar todo por Jesús? Porque Jesús lo dejó todo por ti y por mí. ¿Estás tú dispuesto a dejar todo lo que a Él le desagrada? Todo el pecado, todos los vicios, tu pereza espiritual, tu indiferencia hacia Dios, tu falta de acordarte de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso, aún las comodidades que el mundo te pueda dar y los placeres temporales del pecado? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, así como Él dejó todo y se humilló hasta lo sumo por ti? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a abandonarlo todo por Él? Porque Él lo dejó todo por ti.
Porque muchos lo siguen a Él hasta el final. Aún muchos entregaron a Él, entregar sus vidas hasta el fin por Él, porque ellos tienen una demostración de amor tan grande y buscan corresponder con el mismo regalo de amor que recibieron. Jesús todo lo dejó por mí. Todo lo dejó por ti y por mí. Y este es el segundo motivo por el cual Él debe ser alabado. Si estás pagando todo por el todo, despojando de ti mismo para corresponder a este llamado de gracia, ¿lo estás dejando todo? ¿O hay cosas que a lo mejor te reservas? Porque es digno de ser alabado Jesús. Es digno de ser alabado y exaltado, porque el excelso se humilló a sí mismo. Por eso lo ama el Padre. Por eso el Padre ama muchísimo a su Hijo Jesucristo, porque nadie como Él ha pagado ese precio. Por eso le da la honra que se merece el Hijo de Dios, el Padre. Fíjate que Él, antes de esperar que la gente reconociera esa honra, antes de que el Padre espere que tú y yo decidiéramos darle la honra que merece a alguien que se ha humillado tanto, el Padre ya se la dedicó. El Padre ya se lo concedió. Por eso le da honra que se merece. El Padre solo se glorifica cuando las criaturas doblan sus rodillas reconociendo a Cristo como el Señor Dios, igual que el Padre que se humilló para salvar. Solo así se glorifica al Padre de verdad, adorando a un Cristo que se humilló por nosotros. Apocalipsis 11:14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuánto honor merece Cristo? Todo. ¿Cuál fue el motivo de la alabanza? El Cordero que fue inmolado. Jesús debe ser adorado por ti, porque Él fue inmolado. Él se humilló. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Nosotros nos unimos a la adoración del Padre y a la adoración del Cordero. Nosotros nos unimos a exaltar a este Cordero que se humilló por la raza humana. Cuando dicen amén, es decir, es verdad, así sea. Sea el Cordero honrado, sea el Cordero alabado. Amén, dice. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Cordero es adorado porque, siendo Dios, participando también de naturaleza humana, pero sin pecado, derramó su sangre en humillación por toda la humanidad. Este también es un motivo para que tú le alabes y le exaltes. Siguiente motivo para que alabes y exaltes a Jesús. El siguiente motivo es que Jesús, alcanzado, ofrece reposo. Jesús, alcanzado, ofrece reposo. Vamos a ver Mateo 11:28. Mateo 11:28, voy un poco más rápido. Dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Jesús dice: ven a mí. Tú tienes una carga pesada, una carga que te aplasta, una carga difícil sobrellevar. Ven a mí, dice,
Yo te voy a dar un yugo más fácil de llevar. Y algunos le huyen a este pasaje porque dicen, Cristo me da un yugo. Yo no quiero yugos, yo no quiero cargas. Pero estar unido a Cristo, sí hay un yugo, hay una responsabilidad. Sí hay una responsabilidad, pero Cristo en este pasaje te dice, mi yugo es más fácil que el yugo que estás llevando. ¿A qué yugo se referirá? Les voy a leer un comentario de Matthew Henry, porque creo que él lo explica mejor que nadie. Dice Matthew Henry, hablando de Mateo 11 del 28 al 30. Nuestro Salvador ha invitado a todos los que trabajan fuerte y están muy cargados que vayan a Él. En algunos sentidos, todos los hombres están así. Los hombres mundanos se recargan con preocupaciones estériles por las riquezas y por los honores. El alegre y el sensual se esfuerza en pos de los placeres. El esclavo de Satanás y sus propias lujurias es el siervo más esclavizado de la tierra. Los que trabajan duro por establecer su propia justicia también trabajan en vano. El pecador convicto está muy cargado de culpa y terror. Y el creyente tentado y afligido tiene trabajos duros y cargas. Cristo los invita a todos a que vengan a Él en pos de el reposo para sus almas. Él solo da esta invitación. Los hombres van a Él. Él solo da esta invitación, pero muchos hombres no van a Él. Los hombres van a Él. Cuando sintiendo su culpa y miseria y creyendo su amor y poder para socorrer, lo buscan con corazón ferviente, así pues es deber e interés de los pecadores trabajados y cargados ir a Jesucristo. Este es el llamado del Evangelio. Quien quiera que venga, todos los que así van recibirán reposo como el regalo de Cristo y obtendrán paz y consuelo en su corazón. Pero el ir a Él deben tomar su yugo y someterse a su autoridad. Deben aprender de Él todas las cosas acerca de su consuelo, obediencia. Él acepta al siervo dispuesto, por imperfectos que sean sus servicios. Aquí podemos hallar reposo para nuestras almas, y solo aquí, en Cristo Jesús. Ni tenemos que temer su yugo. Sus mandamientos son santos, son justos, son buenos. Requiere negarse a sí mismo y trae dificultades, pero esto es abundantemente recompensado ya en este mundo por la paz y el gozo interior. Y eso es verdad. Cuando uno se acerca a Cristo y conoce a Cristo, no importa si vive cosas de la vida, tiene gozo y paz. Es feliz. Si tiene necesidad y le falta el pan, es feliz. Si le cortan la luz porque no pudo pagar su luz a tiempo, no se desespera como un loco, no se desespera como un salvaje, no sale la amargura brotando por todos lados, porque es feliz. A diferencia de los del mundo. Pero esto es abundantemente recompensado, ya que en este mundo, por la paz y el gozo interior, es un yugo forrado de amor. Tan poderosos son los socorros que nos da, tan adecuados las exhortaciones y tan fuertes las consolaciones que se encuentran en el camino del deber, que podemos decir verdaderamente que es un yugo grato. El camino del deber es el camino del reposo. Las verdades que enseña Cristo son tales que podemos aventurarnos por ellas. Aventurar por ellas nuestras almas. Tal es la misericordia del Redentor. ¿Y por qué debe el pecador laborioso y cargado buscar reposo en alguna otra parte? Vamos diariamente a Él en busca de la liberación de la ira, de la culpa, del pecado, de Satanás, de todas nuestras preocupaciones y temores, dolores. Pero la obediencia forzada, lejos de ser fácil y liviana, es carga pesada. En vano nos acercamos a Jesús con nuestros labios mientras nuestro corazón está lejos de Él. Entonces venid a Jesús para hallar reposo para vuestras almas. El reposo que da Jesús independientemente de cuál sea tu circunstancia. Gente hastiada del mundo, hastiada del pecado, hastiada de la amargura, de los problemas. Hay gente que está fastidiada de vivir hasta eso. Jesús dice, vengan a mí, te voy a dar reposo y descanso. ¿Sí? Otro motivo para adorar y aceptar a Jesús,
porque Jesús es la voluntad del Padre prosperada. Isaías 53:10, voy a leer más rápido, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Antes, apenas los hombres alcanzaban relacionarse con el Altísimo. Ahí ves la palabra de un profeta, de un sacerdote, de un sumo sacerdote, de algún rey que apenas alcanzaba a relacionarse con Dios. No porque fueran más capaces que los demás, porque realmente se trata de la actitud correcta del corazón. Y hablándose de la actitud correcta del corazón, ¿sabes qué pienso? Que tú y yo estaríamos muy lejos de acercarnos a Dios. Si hablamos de esa disposición, estaríamos muy lejos de acercarnos a Dios. ¿Y cuántos de nosotros estábamos faltos de esto? De esa actitud correcta, obediencia, fe, humillación. Apenas unos pocos hombres como profetas, sacerdotes y algunos reyes podían relacionarse íntimamente con Dios, a lo cual el resto de nosotros sería de muy duro corazón. Pero desde que vino el Hijo de Dios, como leímos en Isaías 53, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios, ¿qué es? Que todos los hombres se vuelvan a Él. Pero desde que vino Jesús, desde que vino el Hijo de Dios y entregó su vida, desde que Él vino, ¿cuántos han podido llegar al Padre? Lo leímos en Apocalipsis hace poco. Vi a los millones de millones. Los millones de millones. Jesús es la obra y la prosperidad de la voluntad de Dios. Y si tú hoy te acercas a Jesús, si hoy tú te acercas al Padre, dale gracias a Jesús, porque Él es el que está provocando eso en tu vida. No es por otro, no es por otra cosa. Si tú tienes algún interés por Dios y por el Padre, dale gracias a Jesús, porque Él está logrando eso. Porque si Jesús no viniera y no tuvieras un motivo de amor para acercarte, según yo pienso que la dureza de tu corazón sería como el diamante. Pero Jesús viene a hablar nuestras vidas. Segundo motivo para alabar y exaltar a Jesús. Jesús entregó su vida por tu salvación. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 en adelante, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, mas el asalariado, el que recibe un pago, y no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 18, nadie me quita la vida, dice Jesús. Y escuchen bien lo que dice Jesús, nadie me quita la vida. Pues si lo mataron en la cruz los romanos, lo mataron en la cruz los judíos, ¿cómo que nadie le quita la vida? Esta es una verdad que tienes que creer. A Jesús nadie le puede quitar la vida. Él es Dios. Él es Dios. Jesús murió en la cruz. Todos sabemos que estaba colgado en una cruz y que ahí entregó su espíritu. Le mataron. Y algunos dicen, él fue más débil que los demás. No, se equivocan. A Jesús nadie le quita la vida. Porque Él es Dios. Recuérdalo. Y Jesús dice en el versículo 18. Está hablando de las ovejas. Pero fíjate cómo dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie le puede. ¿Y quién puede matar a Jesús? ¿Quién puede pelear con Él? ¿Quién puede pelear con Dios? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quién puede pelear con Él y salir ganando? ¿El diablo? ¿El infierno entero? ¿Millones de demonios? ¿Toda la raza humana junta? Solo con un sonidito así podría destruirnos a todos. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo la doy. Jesús, cuando lo ves y lo recuerdas en tu mente colgado en una cruz, tú tienes que creer algo firmemente. No murió porque le ganaron. No murió porque era débil. Murió porque Él se entregó. ¿No se acuerdan que a un Pilato le dijo, no sabes que yo te puedo ayudar, ¿no? Te puedo liberar? ¿Y qué le dijo Jesús? No tendrías ninguna autoridad si no te fuera dado de arriba. No tienes ni un poder. Las naciones enteras con sus ejércitos y sus reyes y sus gobernantes no tenían ni un mínimo poder para hacerle algo, tocar un cabello de Cristo. Ni uno.
pero Él entregó todo su cuerpo. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tú te acordarás que cuando Jesús murió lo sepultaron y puso una guardia ahí de soldados, ¿no? Por si querían robarse el cuerpo. Ah, ya se quedó atrapado. Resucitó Jesús y ya se quedó atrapado en la tumba. No, Él es Dios. Tiene poder para dar su vida, tiene poder para volver a vivir otra vez. Y volvió a vivir. Y la tumba no lo pudo retener. Y la guardia de romanos y los fariseos y el gobierno no pudieron retener a Jesús dentro de la tumba. Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre. Nadie pudo retener a Jesús. Y este es su segundo motivo para adorarlo, porque Él entregó su vida. Dice, y tengo poder para volver a tomar este mandamiento, recibí mi Padre. Jesús es Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede quitarle la vida? Por lo mismo que nadie puede quitarle, por lo mismo que nadie puede quitarse, Él mismo, nadie puede quitar la vida, Él mismo se sacrificó, Él mismo se ofreció de manera voluntaria por causa de nosotros y nuestra necesidad. Él vino, como diría el libro de Hebreos, Él es el que ofrenda y Él es la ofrenda misma. Hablando de pastores asalariados, estos no mueren por las ovejas, porque son movidos por paga, por salario. No consideran que las ovejas valgan la pena como para morir por ellas. ¿Qué salario podría motivar a Jesús para hacer que entregue su vida en una cruz dolorosa? ¿Qué salario podría motivar a Jesús? No tenemos nada con qué pagar. No hay salario que le puedas pagar. Entonces nos damos cuenta que el motivo de Jesús para morir en la cruz por nosotros, en una dolorosa cruz, el motivo de Jesús para que tú la alabes y la exaltes, es amor puro, amor sincero. Él murió en la cruz porque te ama con amor puro, con amor sincero, no por paga, por amor, por simple amor. Y es precioso pensar así, ¿no? A mí me encanta pensar así de mi Señor Jesús. Jesús murió por mí. Si hubiera un salario, nunca podría pagarle. Nunca podríamos pagarle a Él. Pero Jesús murió por nosotros. De pura gracia. ¿Sí? Como diría Oseas 14:11. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Mi amor. Este es tu motivo también para amar a Jesús. No para que tengas religión, sino para que ames a Jesús. Ames a Cristo. No ames una imagen de piedra, de palo pegada en la pared. Ames a Jesús. Él murió por ti, no un pastor murió por ti, no una institución, no una iglesia que te quede bien grabada en la mente y en el corazón. Jesús murió por mí, por amor puro, limpio. Por eso yo me entrego a Él. Nadie ha expresado amor tan grande y tan magnífica y tan preciosa como Cristo lo ha hecho. Y ese es uno de los motivos más fuertes para que tú alabes y exaltes a Jesús. Amén. Jesús murió por nosotros. Siguiente motivo para que tú alabes y exaltes a Jesús. Jesús es el precioso regalo de la compasión de Dios y su inmesurable misericordia. Jesús es el regalo del Padre y es la muestra de qué tan grande es el amor del Padre. Un texto muy conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice después el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aunque fue muy amado por el Padre también ofreció a Jesús. Jesús es el regalo de Dios para un mundo pecador. El Padre nos dio a Cristo. Y ese debe ser tu motivo también para alabarle y exaltarle. ¿Sí o no? Siguiente motivo. Para alabar y exaltar a Cristo, porque la sangre de Jesús es la remisión de tus pecados. La sangre de Jesús es la remisión de tus pecados.
¿Qué es la remisión de tus pecados? Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué significa remisión? Remisión significa perdón de pecados. ¿Has hecho muchas cosas malas? ¿Has hecho cosas que te avergüenzan? ¿Has hecho cosas ocultas que solo tú sabes y Dios sabe? Acércate a Jesús, porque Él murió en la cruz. Y como dice Él, como Él mismo dijo, Él derramó su sangre para que todos tus pecados sean perdonados. Yo creo esto. Yo lo creo, amén. Jesús derramó su sangre. Y yo viví muy mal un tiempo atrás. Pero Jesús con su preciosa sangre me lavó. Y también te lava a ti también. Y aquí hay algunos que les ha lavado la sangre de Cristo. ¿No quieres tú también no deberle nada a Dios? ¿No quisieras tú también no tener nada en tu mente que te acuse? ¿No quisieras tú también tener libertad, paz, amor, felicidad, realización? Saber con confianza, mirar al cielo. Jesús me ama. Dios me ama. Solo a través de Jesús. Solo a través de que creas que su sangre es la remisión de tus pecados. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Jesús nos amó, Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús nos lavó de los pecados con su sangre. Nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Él debe ser alabado. Él debe ser exaltado. A Jesús sea la gloria. A Jesús el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. Bendito sea, Señor. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. En la iglesia se conforma de gente que está convencida que Jesús murió por mí. Jesús me lavó con su sangre, no para seguir pecando, no para seguir haciendo lo malo, sino porque sé que me limpió y con esa sangre me dio poder para no volver a pecar más. Y me quitó toda la culpa de todo lo malo que he hecho. Estaba sucio, contaminado, pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Este es un motivo precioso también para alabar y exaltar a Cristo. Este es un motivo hermoso para alabar el nombre del Señor Jesús. Muchos motivos preciosos, muchos motivos hermosos, muchos motivos gloriosos para que tú y yo y muchos otros vengan y doblen sus rodillas delante de Jesús y digan, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Siguiente motivo para alabar a Jesús. La sangre de Jesús, aparte de que perdona tus pecados, la sangre de Jesús que derramó en la cruz te da acceso libre y total con el mismísimo Padre del cielo. Cuando tú crees de todo tu corazón, cuando Jesús murió en la cruz y que derramó su sangre para la remisión de tus pecados, tú puedes irte a tu cámara secreta, en tu patio, en tu cuarto, en tu casita, encerrarte con Dios y tener acceso directo al mismísimo Dios Padre. La Biblia dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesús, cuando derramó su sangre, nos dio acceso. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús fue machacado en la cruz, fue magullado, despedazado en la tortura y en la cruz, traspasado de pies y manos, de costado coronas de espina, su cuerpo despedazado por nosotros. La Biblia dice en Hebreos, ese cuerpo de carne era un velo que fue rasgado. Y dice, entra por ese camino nuevo. ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Cómo entiendo que yo entre ese cuerpo rasgado, el velo de su carne? La mejor forma de entenderlo está en Marcos 15:37, cuando dice el texto, cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir, dice la Biblia,
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En la cruz murió. El siguiente versículo dice lo siguiente. Entonces el velo del templo se rasgó, dice la Biblia, en dos, de arriba abajo. ¡What! Cuando Jesús murió en la cruz, antes había un lugar llamado el templo donde se adoraba a Dios, se suponía, ¿no? Y estaba dividido el templo en dos lugares. El lugar santo donde entraban los sacerdotes y el lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote. Pero como dice Hebreos 10:20, entra por el camino nuevo. Entra por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Cuando Jesús murió y derramó su sangre en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó. ¿Y eso qué significa? Ese lugar tan privado, ese lugar donde casi ningún hombre entraba a la presencia mismísima de Dios, ahora está abierto de par en par para todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios y pueda tener acceso directo al Padre. Y el Padre le escucha con atención por haber creído en su amado Hijo Jesucristo que dio su vida. Son bendiciones eternas y grandes. Dios te da el acceso. No tienes que ir con un sacerdote para confesarte. No tienes que ir a un templo y decir, Dios está en el edificio. Dios está aquí debajo de esta construcción. Dios está en todas partes. Y si tú eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, pero te arrepientes y crees en el Hijo de Dios, Él te va a dar ese acceso. Y el Padre estará dispuesto a recibirte, a darte audiencia y escuchar que tú expongas todas tus cargas, que expongas todos tus temores, todos tus miedos, todas tus angustias, todos tus problemas. Y ahí en la presencia de Dios, como dice la palabra de voz a Ruth, te extenderá el manto y te cubrirá con sus alas. Eso gracias a Jesús. Ese es un motivo también para alabar al Hijo de Dios. La sangre de Jesús te da acceso al Padre. Vamos a ver un motivo más para alabar y exaltar a Jesús. Un motivo más es que Jesús es tu redentor. Jesús es tu redentor. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa que Jesús es tu redentor? ¿Qué significa la palabra redención? Redención viene del griego apolutrosis. Redención afirma que es un rescate en forma de pago a cambio de algo. Nosotros, cuando nos arrepentimos y creemos en el sacrificio expiatorio, significa derramamiento de sangre. Expiatorio significa sacrificio, significa el sacrificio de una víctima. Jesús fue esa víctima. Tú deberías ser la víctima. Tú deberías de morir por tus pecados, yo también. Pero Jesús entregó su vida. Y dice la palabra, cuando tú deberías de pagar y otro paga en tu lugar, entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama redención. Cuando nos arrepentimos y creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo, obtenemos redención. Es decir, que el pago de nuestras almas y aún nuestros cuerpos están comprados y su antiguo amo, que es el diablo, que es tu pecado, tu antiguo amo deja de tener los derechos legales sobre tu vida porque ha sido comprado. Ya no le perteneces. La primera carta de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Si alguien carga su Biblia y sigue siendo un borracho, un mentiroso, un enojón, un gritón, es un hijo de Satanás. No es cristiano. Si es pastor, no importa que sea pastor, es un pastor del diablo. Así sencillo. Pero la Biblia dice claramente, la Biblia dice enfáticamente que todos aquellos que han nacido de nuevo no practican el pecado. Romanos 6:1 dice, seguiremos pecando para que Dios sea más amor. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a regresar a él? Eso no existe. Y la palabra dice acá que todos aquellos que han sido redimidos
Antes pertenecíamos a otro amo, a otro señor, a otro dueño. Así como cuando tú vas a la tienda, te gusta una ropa, te gusta una camisa, una blusa, esa prenda tiene un dueño, el de la tienda. El dueño es el de la tienda. Pero en el momento en que tú lo pagas, cambia de dueño. Ahora tú eres el dueño. ¿Sí o no? Si tú estás en pecado, ¿sabes quién es tu dueño? Tu dueño es Satanás. Si tú estás en pecado, ¿sabes quién es tu dueño? Tu dueño es el diablo. Pero ven a Jesús. Cree en su sangre. Cree en su sacrificio expiatorio. Cree que Él murió por ti. Y vas a experimentar el pago de tu alma. Y vas a experimentar el amor de Dios por tu vida como nunca antes lo has sentido. Y dejarás de pertenecer al diablo para que ahora seas hijo o hija de Dios. ¿Quién quiere ser hijo del diablo? ¿Quién quiere ser hijo de Dios? Arrepiéntanse y crean en Cristo. Jesús es tu redentor. Al morir, Él pagó por tu vida. Nosotros hemos sido librados de las tinieblas, condenados al infierno. Por derecho legal, Satanás era nuestro amo y nuestros pecados le daban ese derecho. El pecador, al arrepentirse del pecado y creer en la sangre expiatoria de Cristo, es liberado de su amo que lo destruiría y es comprado por un amo lleno de compasión y de misericordia. Y ese amo se llama Jesús. Por eso se le canta con todo el corazón. Por eso se le alaba con todo nuestro ser. Porque Él es mi dueño. Porque Él me compró con su sangre. ¿Sí? Otro motivo para alabar y para exaltar a Cristo. ¿Sí? Creo que tenemos muchos motivos, ¿no? Al principio veíamos que gente adoraba a un Dios que ni conoce. Adoraba a un Cristo que ni le conoce. Y otros ni siquiera quieren adorarle. Pero la palabra y su vida misma de Cristo nos da y nos muestra que tiene muchos motivos para ser alabado y para ser exaltado, ¿sí o no? Claro que sí. Jesús, el siguiente motivo para alabarle es porque Jesús es el que te da el poder. Mucha gente, yo me he topado con gente cuando le hablo de Cristo, mucha gente tiene miedo porque dicen, es un compromiso muy fuerte. ¿Cómo si yo sé si cuando esté yo afuera no voy a pecar otra vez? Es que no se trata de que de ti va a salir el poder, sino que se trata de que es Jesús el que te va a dar ese poder. Es Jesús el que te va a dar ese poder. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo me obliga. El amor de Cristo me obliga pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que ahora ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es que me da miedo, ¿qué tal si vuelvo a pecar otra vez? Jesús es el que te da el poder. Jesús es el que te da la victoria contra el pecado y contra este mundo. Antes, cuando uno es esclavo del pecado, está atado por cadenas de maldad y concupiscencia abominable, que tienen sujetos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos. Y aunque el mandamiento nos grita, no digas cosas malas, no mires lo que no debes de mirar, no vayas por donde no debes de ir, no toques lo que no debes de tocar, no hagas lo malo, no hagas la iniquidad. Las cadenas del pecado ejercen su poder y a través de la carne y las pasiones desordenadas, como un esclavo, jalan tus miembros y tus ojos y tus pies a hacer lo que es malo. Allá en Juan 8, Jesús dijo, todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado. Y Romanos 7:14, si no me equivoco, dice, miserable de mí. Romanos 7:14 dice, vendido como esclavo al pecado. Y aún después dice, miserable de mí. A través de las cadenas de maldad, el hombre es llevado a hacer lo que es malo. Las cadenas del pecado ejercen su fuerza a través de la carne, y como esclavo eres llevado a la miseria de tu alma. Pero el Padre proveyó
a través de Jesús lazos más fuertes y poderosos. Y son los lazos no de la obligación ni del castigo, son los lazos del amor. Son lazos del amor que atan tus miembros por la gracia de aquel que dio su cuerpo al sufrimiento. Y cuando las cadenas del pecado quieran jalar tu mirada, tus manos, tus pies, tus pensamientos, así como dijo Pablo, el amor de Cristo me obliga, me constriñe. Entonces esos lazos de Dios, del amor, efectúan su poder hacia la santidad, hacia la justicia, rompiendo las cadenas del pecado y liberándote del pecado. Experimentando lo que es el poder sobre el pecado en tu vida. Experimentando la victoria de Cristo en la cruz, obtenida por su muerte y sacrificando su cuerpo de pecado, para que nosotros experimentáramos este poder. Es una mentira cuando la gente dice, es que no puedo dejar de pecar. No puedo dejar de pecar. Es mentira. No quieren dejar de pecar. ¿Qué es eso? No puedo dejar de tomar mi cerveza. Es mentira. No quieres dejar de tomar. No puedo dejar a mis 2 mujeres, a mis 3 mujeres. Es mentira. Eres un adúltero, lujurioso, y te encanta creerte ahí muy galán. Es mentira, eres un perverso. Porque cualquiera que experimenta el poder de Dios experimenta la libertad del pecado. Los lazos del amor te jalan a la santidad, la justicia, rompiendo las ligaduras de maldad, haciéndote libre del pecado, no por la ley, sino por el amor. Ya estamos por terminar. Otro motivo para alabar y exaltar a Jesús. Jesús da la victoria a la raza humana caída sobre el pecado y la muerte. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa este versículo? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque mucha gente muere y todos los días muere gente y mucha de esa gente se va al infierno. Por el poder del pecado, por el poder de la muerte. Pero aquellos que han creído en Cristo no son tragados por el poder del pecado y de la muerte. Son rescatados hacia el cielo. La muerte no acaba con los hijos de Dios. La muerte no tiene poder con los hijos de Dios. Porque así como el Hijo de Dios resucitó, Dios le ha prometido a todos los que creen en su nombre que aun cuando mueran, vivirán y resucitarán e irán a vivir con el Padre eternamente y para siempre. La Biblia dice también que no acaba la muerte en la muerte física y no acaba la muerte segunda, sino que se reviste de inmortalidad. No seremos jalados por la fuerza del pecado hacia la condenación de la muerte, porque gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Siguiente motivo para alabar y exaltar a Jesús. El amor de Jesús por tu alma es eterno y para siempre. Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno decide creer en Cristo, no se queda solo. No te quedas solo otra vez con tus tentaciones antiguas, enfrentar el mundo, enfrentar el pecado, enfrentar al diablo, a los demonios. No, está contigo Jesús. Y si Jesús está contigo, ¿quién será contra ti? Si el Señor es con nosotros, está escrito, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. ¿Quién contra nosotros? Romanos 8 termina, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, enfermedad, persecución. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si se dan cuenta, la fidelidad a Dios no se debe a que, ay, me va a ver el pastor, ay, es que la iglesia me regaña, es que la religión no me... No, la fidelidad se debe a un amor profundo y fuerte. Un amor apasionado por Dios, porque te ha amado tanto. Amén.
Siguiente motivo por el cual Jesús debe ser alabado. Jesús es el que regresó victorioso al cielo. Porque Jesús vino al mundo, ya lo hablamos. Fue muy pobre, murió en la cruz, resucitó. De los 40 días volvió a subir al cielo. Otro motivo para alabar a Jesús es porque Jesús es el que regresó victorioso al cielo, sin pecado, obteniendo una victoria de la que hemos estado hablando contra el pecado y la muerte, para el Padre, para Él y para nosotros. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Oye, pero a mí me lleva el pecado como el camarón que se duerme, ¿no? Se lo lleva la corriente del mundo. A mí me lleva el pecado. Entonces no es cristiano. Porque aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en Jesús. 1 Corintios 15:54 dice, y cuando este incorruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria, como hemos visto. Dice Salmos 24:7. Salmos 24 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. La palabra dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie podía llegar a Dios para salvarse, pero Dios, para salvarnos a nosotros, mandó a su Hijo. Nadie subió al cielo, sino el que fue mandado del cielo. Y este que fue mandado del cielo hacia abajo, donde estamos nosotros, regresó al cielo. En el mundo sufrió, padeció, entregó su vida, su sangre, y obteniendo la victoria sin pecado. ¿Y saben qué pasa? En el cielo ningún ser humano había entrado al cielo. Pero Jesús se fue al cielo con un cuerpo de hombre, vivificado por el Espíritu. Y estando en las puertas del cielo dijo, abran. Y el Señor Jesús exige que abran. Porque es el primero de los hombres que entra en el cielo. Para abrir las puertas. Y a todo aquel que crea, también de la raza humana, entren detrás de él. Matthew Henry comenta lo siguiente. Se puede aplicar la ascensión de Cristo al cielo, la bienvenida que se le brinda allí. Nuestro Redentor encontró cerradas las puertas del cielo, pero habiendo hecho expiación por el pecado por su sangre, con su autoridad exige entrar. Los ángeles iban a adorarle, ¿sí? Preguntan maravillados, ¿quién es Él? La respuesta es que Él es el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, para salvar a su gente y someter a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Es el gran rey, es el Rey de Gloria. Siguiente motivo y último motivo para alabar a Jesús. Jesús es precioso para los que creen en Él. Dice la Biblia en 1 Pedro 2:7, para ustedes, los que creen, Jesús es precioso. Para los que creen, dice, Jesús es precioso. Y dice la palabra en Cantar de los Cantares 5:9, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Están hablando de un novio que representa a Cristo. Que así nos conjuras, y responde esta
esta novia que representa al pueblo de Dios. Mi amado es blanco y rubio. Mi amado es señalado entre 10,000. Mi amado es señalado entre 10,000. ¿Qué significa esto? No hay nadie como Cristo. No hay nadie más precioso que Cristo. No hay nadie que merezca la gloria y la alabanza como Cristo. No hay nadie. Es señalado entre 10,000. Y por ahí un canto dice que el amor de Jesús con el paso de los años se hace más hermoso. No es como en la religión, ¿no? En la religión muerta, ir a la iglesia muy feliz, ¿no? Pero conforme pasan los años ya te empieza aburrido. Pero conocer a Cristo no. Con el paso de los años, cada vez el Señor es más hermoso, más digno, más debe ser alabado, más debe ser exaltado. Hoy mi corazón arde. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo sea exaltado en este lugar. Exaltado, magnificado, glorificado. Él es digno de que este pueblo se rinda a sus pies. Él es digno, ¿sí o no? Con todo lo que hemos visto, ¿sí o no merece Cristo la vida de todo este pueblo a sus pies? Definitivamente. Quiero compartir con ustedes, para terminar, la letra de un himno muy antiguo, que me acuerdo que yo, estando en la religión, no lo entendía. Estando yo en la religión, porque yo tuve religión un tiempo, una religión evangélica, en un templo. Mi padre es predicador. Pero pasando las cosas, Dios llegando a mi vida, yo tuve que dejar todo esto para buscarle a Él. Y me acuerdo que yo cantaba muchos himnos que no entendía. Y leyendo otra vez este himnario me di cuenta que no sabía lo que cantaba. Las grandes verdades que cantaba. Te voy a leer la letra de un himno que se llama La tierna voz del Salvador. La tierna voz del Salvador. Escrito por el reverendo Stockton. Dice la letra: la tierna voz del Salvador nos dice conmovida: escucha al médico de amor que da a los muertos vida. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. La amarga copa del dolor, Jesús, fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Borradas ya tus culpas son. Su voz hoy te pregona, hoy te dice: ya has perdonado el pecado. Acepta pues la salvación y espera la corona. Y cuando al cielo del Señor con Él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Y dice el coro que me encanta el coro, dice: nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de Jesús cantarán una nota más dulce que solamente escuchar el nombre de Jesús. Jesús. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. ¿Por qué no le alabamos? ¿Por qué no le alabamos y exaltamos su nombre? Vamos a orar primero.